El colegio es conocimiento, ciencia y cultura. Bienvenidos a un nuevo podcast del Colegio de México. Hoy hablaremos del Líbano con una de las grandes expertas de Medio Oriente, la profesora Marta Tawil, internacionalista con especialidad en esta región. Hablamos del Líbano no solo porque México ha tenido lazos profundos de amistad con ese país, sino porque recientemente conmemoramos los 75 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Líbano también es importante por la presencia de población de origen libanés en México, aproximadamente 500,000 de personas, y desde luego por sus problemas internos que afectan negativamente no solo la seguridad de muchos libaneses, sino la seguridad regional y la paz y seguridad internacionales. Líbano cuenta con cerca de 6 millones de habitantes y lleva en su memoria guerras, violaciones a su soberanía territorial, crisis políticas, problemas de sanidad y energía, aumento de la pobreza y desigualdad, 5%, por ejemplo, controla más del 65% de la riqueza en ese país, una deuda externa exorbitante que equivale a un 170% del Producto Interno Bruto, un desempleo del 40% y, como todos los países del mundo en estos últimos años, la crisis del coronavirus. Aunado a esto, el martes 4 de agosto de 2020 hubo una explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de Beirut, la principal puerta de entrada para las importaciones, que representa alrededor del 70% del comercio exterior del país. El estallido pulverizó el puerto, devastó los barrios de los alrededores, con un resultado de 214 muertos, 6.500 heridos, 300,000 personas sin hogar, por lo menos 21 desaparecidos y entre 8,000 y 12,000 millones de euros en daños. En días pasados, destacaron en los titulares internacionales los enfrentamientos callejeros en Beirut, la capital del Líbano, que dejaron al menos 6 muertos y 30 heridos. Estos enfrentamientos ocurrieron en el marco de la investigación sobre esta explosión, la del 4 de agosto de 2020, en el puerto capitalino. Esto es un poco irónico, pues con frecuencia se ha designado al Líbano como la Suiza del Medio Oriente o se habla de él con la lente de la geopolítica. El trance de dificultades de este país, como lo hemos mencionado en esta brevísima introducción, nos da una idea de la compleja realidad de su sociedad y sistema político que ahora está en peligro de implosionar. Y es justamente lo que queremos entender en este podcast. Me acompaña la profesora Guadalupe González, internacionalista también del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Guadalupe, muy bienvenida. Muchas gracias, Ana. Ya nos describías una situación en el Líbano al borde de la implosión. Y mi pregunta para Marta es, ¿cómo es que este país ha llegado a estos momentos de desolación, de destrucción económica y de crisis política? ¿Qué es lo que ha hecho posible que se haya venido agravando este tipo de polarización, de estancamiento? ¿Qué problemas tiene el sistema político libanés que nos ayuda a explicar esta crisis múltiple y de un país al borde de la implosión? Hola, buenos días a todos. Líbano puede definirse como una democracia consensuada o consociativa, donde las comunidades religiosas y étnicas comparten el poder según su peso demográfico. Este sistema confesional, digamos, religioso, las instituciones políticas, está presente como en los ámbitos sociales también, y tiene su origen en el sistema del Millet, del Imperio Otomano, que particularmente a partir del siglo XIX otorgaba a las diferentes comunidades religiosas una autonomía casi total en materia de educación, de administración de los bienes, de organización religiosa interna. Entonces, tenemos así que el Estado libanés, ya independizado en 1943, reconoce a 18 comunidades religiosas y las tres principales son musulmanes chiíes, musulmanes sunnis y cristianos principalmente maronitas. En Líbano, por ejemplo, el presidente de la República debe ser forzosamente un cristiano maronita, así lo estipula la Constitución, porque el primer ministro que tiene que ser necesariamente un musulmán suní y el presidente del Parlamento, por su parte, un chiá, ¿no? Entonces, después de la guerra civil
por la que atravesó el Líbano entre 1975 y 1989, se firmaron unos acuerdos, los acuerdos de Taif, que pusieron fin a esos 15 años de guerra civil y reequilibraron el sistema entre cristianos y musulmanes. Entonces tenemos desde el final de la guerra un parlamento que respeta la paridad entre musulmanes y cristianos. Por ejemplo, antes de la guerra no era así, había un ligero diferencial a favor de los cristianos. Otro cambio también se produjo en que, con el final de la guerra, que fue una revisión a la baja de las prerrogativas del presidente de la República, que inicialmente le daba una posición muy fuerte. Hoy no es así. Bueno, desde 1989 el Ejecutivo está esencialmente en manos del Consejo de Ministros, que está presidido, como dije antes, por un musulmán sunní, ¿no? Y también estos acuerdos de Taif preveían la abolición de este sistema confesional. Pero esto no pasó, no ocurrió. Y tenemos así un sistema en el que independientemente de saber si los partidos son de izquierda o de derecha, todavía es necesario asegurar, lo primero es asegurar que los puestos estén reservados para tal o cual comunidad o en tal proporción a tal otra. Entonces, este modelo de gobernanza que rige al Líbano desde 1943, pues no permite, evidentemente, a ningún líder tomar decisiones que involucren a la totalidad del país. Y entonces, más que preservar la paz de sus habitantes, asegura la supervivencia de un establishment político integrado por partidos basados en el culto a la personalidad de señores de la guerra, o sea, de personas que vemos principalmente hombres que existían en tiempos de la guerra civil, ¿no? Líderes de clanes que usan al Estado para alimentar a su comunidad religiosa, sostener la comunidad religiosa, su comunidad étnica. Y esto se agravó tras las polarizaciones de 2005, cuando ocurrió el asesinato del ex primer ministro Rafik el-Hariri en Beirut en un atentado coche bomba. Es una crisis que a partir de ese momento divide al conjunto de la sociedad y creó dos bloques que gravitan en torno a un polo, a cada polo de enfrentamiento. Y a esto se agrega pues el sistema económico, que ha sido bastante problemático, y el bancario también, junto con vecinos conflictivos, y todo esto agudiza las fracturas internas de los libaneses. Y este es el sistema que está llegando a un callejón sin salida, con cambios demográficos, con rivalidades políticas, con estos problemas económicos y sociales. Pues es un sistema que se ha vuelto extremadamente rígido, ¿no? Y era de esperarse, a medida que la ciudadanía en Líbano no se ha consolidado ni construido correctamente, porque la pertenencia principalmente es a la comunidad. Sin duda, Marta, nos presentas un escenario de muchos conflictos, tanto internos como externos. No hemos entrado todavía en la cuestión de los vecinos, pero seguramente en algún momento también nos lo mencionarás. Pero mi punto ahora es que en este escenario que tú nos das, pues en realidad la élite o la clase política no tiene la capacidad y quizá tampoco los incentivos de alcanzar compromisos para pues realmente generar bases de apoyo, crear bases de apoyo y encaminar sus políticas a la resolución de todos estos conflictos tan diversos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, definitivamente, o sea, no tiene esos incentivos y no ha logrado encontrar programas, procesos capaces de ir más allá de este modo de gobernanza por cuotas religiosas, ¿no? Y eso es lo que confirmó, esto es una consecuencia de este sistema que existe desde principios del siglo XX, pero también por la guerra civil y luego el dominio, la hegemonía de Siria sobre el país de 1989 a 2005. Eso confirmó una dinámica en la que cada grupo de la clase política lucha por dificultar el funcionamiento de las instituciones siempre que sus decisiones no se aceptan o cuando no se toman en cuenta sus intereses o percibe que no se están tomando lo suficientemente en cuenta sus intereses. Y eso explica en gran parte el bloqueo frecuente de las elecciones presidenciales parlamentarias, ¿no? Y también se agrega el hecho de que los miembros de la clase política actuales son, como decía, exactamente los mismos desde 1990. Hay señores de la guerra con apellidos que de hecho provienen desde tiempos de mandato francés, ¿no? Entonces son clanes, o sea, salvo contadas excepciones, ¿no? Pero es así en su mayoría. Y ellos tienen todo el interés de preservar este sistema que les permite permanecer en el poder, que les permite alimentar su base social y electoral y repartirse los puestos. Es una clase política con muchísima experiencia
en tácticas de supervivencia. Y una de ellas también es negociar con el exterior planes de salvación, ¿no? Porque esa clase política está consciente de que es un activo de estabilidad que tanto importa a las grandes potencias. Marta, ahora que mencionas los factores externos, me gustaría mover un poco la conversación hacia esta dimensión tan importante para un caso como el del Líbano, cuya ubicación geopolítica pues lo pone en medio de un vecindario sumamente complicado en donde convergen intereses de todos lados, ¿no? No solamente de los vecinos, sino también de las grandes potencias. Y nos hablas pues de un sistema político en donde los actores están muy conectados con el exterior y probablemente sean muy dependientes de aliados extranjeros. ¿Nos podrías mencionar y explicar un poco más qué países y qué intereses destacan como los principales jugadores internacionales en la arena libanesa actualmente? Sí, actualmente y también históricamente, por ejemplo, Francia, ¿no? Que, como ya dije, puso este mandato después al terminar la Primera Guerra Mundial, se repartió con Gran Bretaña los territorios derrumbado el Imperio Otomano. No obstante, la independencia del Líbano, bueno, ha intentado mantener esos vínculos históricos con estos países. Y ha estado presente de muchas maneras, en algunos ciclos ha estado más retraída que en otros, pero siempre trata de tener, digamos, ahí algún tipo de voz, a veces una voz muy importante, como fue durante la crisis sirio-libanesa entre 2004 y 2000. Y lo hemos visto ahora en el marco de las crisis, después de la explosión en el puerto de Beirut, el presidente francés Emmanuel Macron ha estado visitando Líbano y arrancó, digamos, la promesa, por ejemplo, a la desacreditada clase política libanesa de llevar a cabo reformas importantes o a enfrentar una sequía de fondos o sanciones selectivas. Nada de esto ha podido hacer Francia. Ha intervenido, eso sí, recientemente, por ejemplo, en la formación de un nuevo gobierno, el gobierno de Mikati, que está actualmente presidiendo ahora el Consejo de Ministros, y esto gracias a una coordinación entre Francia e Irán con el apoyo de Irak, ¿no? Y a partir de esas negociaciones las cosas se aceleraron y pudieron los libaneses tener un gobierno después de varios meses de bloqueo. Por el lado de Estados Unidos, ahí, digamos, ha tenido una relación más de colaboración con Francia, en el caso del Líbano, y le interesa sobre todo y principalmente que la situación se vuelva caótica y afecte aún más la situación de ya explosiva en Medio Oriente. Entonces también, por ejemplo, Estados Unidos intervino para la formación de este gobierno de Najib Mikati, y es con esta misma lógica de mantener a toda costa la seguridad económica del Líbano, ¿no? Y por ejemplo, de hecho, en esa lógica, Washington recientemente hizo una excepción a las sanciones que afectan a todos aquellos que comercian con Siria, con el régimen de Bashar al-Assad, con la ley César, que el gobierno anterior estadounidense, el de Donald Trump, y permitió este gobierno de Biden al Líbano importar gas egipcio a través de Jordania y de Siria. Y Estados Unidos dio luz verde a este proyecto justo después de que el secretario general del Hezbollah anunciara que el Líbano estaba por recibir petróleo iraní, ¿no? Entonces, ahí vemos este juego de rivalidades que se concretan en Líbano. Y desde luego, claramente desde 2003, principalmente desde 2003, esto es desde la invasión de Irak, invasión estadounidense de Irak y el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, Líbano ha sido rehén de la rivalidad entre Arabia Saudí e Irán mediante sus aliados, algunos grupos sunnis aliados de Riad, algunos grupos shias, principalmente el Hezbollah, para Teherán. Por ejemplo, en 2016, no sé si vieron esa noticia, fue muy impresionante, el entonces primer ministro libanés Saad Hariri, o sea, el hijo del primer ministro asesinado en 2005, logró encabezar un gobierno, pero hubo ahí un interludio verdaderamente delirante cuando fue retenido, prácticamente secuestrado en Riad, en Arabia Saudí, por la monarquía saudí, donde fue obligado a dimitir en un discurso televisado. Entonces eso nos dice mucho de esta frágil soberanía libanesa, ¿no? Y eso sucede desde hace algunos años. Esta rivalidad de
entre Arabia Saudí e Irán principalmente tienen consecuencias muy graves para el Líbano. De hecho, las crisis institucionales que vemos en Líbano desde entonces es una, me parece, de sus consecuencias más importantes. Desde luego también está, Israel, que invadió y ocupó Líbano de 1976 al año 2000, y todavía ocupa una zona conocida, pequeñita, que se llama Sheba, y también, usa el Líbano como escenario de enfrentamiento con Siria e Irán. Turquía, hay que mencionarla, Turquía es un actor más reciente, pero ha buscado hacerse presente también en Líbano como una manera de interferir, ¿no? De mandar mensajes a Francia, porque con Francia, Turquía encara crecientes tensiones, en particular por su respaldo a diferentes bandos en Libia, por una disputa con Grecia sobre las fronteras marítimas en el Mediterráneo. Y desde que se formó el gobierno de Najib Mikati, este año, el 10 de septiembre pasado, el Líbano oficial, por decirlo de alguna manera, ha multiplicado estos señales de voluntad de restablecer puentes con países árabes también, y de nuevamente posicionarse en el centro de los intereses de esta comunidad internacional para que las ayudas financieras sigan fluyendo, ¿no? Como el único medio de salir de la peor crisis económica contemporánea. Pero otra vez, eso depende de una serie de reformas legales y es parte de las negociaciones con diversos países, principalmente Europa y Estados Unidos. Bueno, Marta, nos has dado otro panorama sumamente complicado, pero no es de extrañar. En el Medio Oriente sabemos que las relaciones entre los países de esa región son siempre muy complejas, muy delicadas, y nos lo has demostrado que también es el caso del Líbano. Pero yo quisiera preguntarte específicamente por las consecuencias de la guerra de Siria para Líbano. Pues sabemos que desde siempre, ¿no?, los destinos de Líbano y Siria han estado muy entrelazados. Y ahorita en lo que tú nos mencionaste también nos hiciste ver esta relación compleja, especial entre estos dos países. Entonces quisiera preguntarte, esta guerra en Siria que ha afectado desde luego a todos los países de la región, no solo al Líbano, ¿qué consecuencias específicas ha tenido en el Líbano? Y al tema palestino hay que agregar desde luego esta crisis de gran magnitud que afecta al Líbano desde 2012, que es la crisis de los refugiados sirios. Se calcula que hay alrededor de 1,5 millones de sirios en Líbano por causa de la guerra en ese país. Y una gran parte de esos refugiados vive en condiciones muy difíciles o es víctima de las medidas de seguridad, de restricciones administrativas por parte de las autoridades libanesas. Y desde luego hay organismos de Naciones Unidas, de la sociedad civil libanesa, asociaciones sirias también que tratan de prestar ayuda a estos refugiados en distintos ámbitos, pero siguen siendo muy insuficientes, ¿no? Y también, desde luego, hay que tomar en cuenta como una dimensión crucial de la influencia o de los efectos de la guerra en Siria para el Líbano fue la intervención militar del Hezbollah a partir de 2012 en apoyo del régimen de Bashar al-Assad, del régimen sirio de Bashar al-Assad, porque esta intervención del Hezbollah del lado del régimen sirio ha ampliado los desacuerdos entre los libaneses y ha intensificado las tensiones políticas y religiosas. O sea, desde 2012, este partido milicia Hezbollah cruzado la frontera libanesa con ayuda de Irán, financiados por Irán para combatir en Siria del lado del régimen de Bashar al-Assad. Y esto ha violado el principio de neutralidad por el que se decantó Líbano en 2011 cuando estalló la movilización siria contra Assad, y más cuando los libaneses también están divididos respecto a la situación en Siria. Hay muchos libaneses que apoyan a la oposición contra Assad, ¿no? Entonces, la intervención militar de Hezbollah lo único que hizo fue agravar aún más estas tensiones internas, y esto explica, por ejemplo, resulta muy difícil entender las razones de los atentados con coche y bomba que ocurrieron en la periferia del sur de Beirut en 2014 y 2015, sin relacionarlas, por ejemplo, con esta intervención militar del Hezbollah. Es interesante, Marta, que te refieres a este actor político, militar, Hezbollah, que no es gobierno, es un actor más, y te refieres con un término que es el de partido milicia.
Y uno constantemente lee noticias acerca del Hezbollah, pero ¿qué es realmente el Hezbollah? ¿Cuál es su origen? ¿Y qué papel desempeña en el sistema político libanés? Porque pues no es gobierno, pero invade otro país, ¿no? Y sigue su propia política exterior, generando o ahondando más la polarización interna. Así es, y es un actor no estatal muy peculiar y es el más poderoso del Líbano. El Hezbollah, que en español significa el Partido de Dios, es una agrupación que nació como milicia shia y que representa el puente de la alianza entre Siria e Irán en Líbano. Surgió el Hezbollah en el marco de la invasión israelí del Líbano y el sitio a Beirut de 1982. Fue el gran catalizador para el surgimiento del Hezbollah. Y a partir de la década de los 90, cuando terminó la guerra civil, el Hezbollah expandió su participación en el sistema político. Fue el único grupo que no se desarmó. ¿Sí? Se desarmaron las demás milicias, pero a él se le dejó, digamos, no se le desarmó, se le permitió continuar con la acción militar por la ocupación israelí que continuaba en el sur del Líbano, ¿no? Entonces, extiende su participación en el sistema político libanés, por ejemplo, empieza a participar en las elecciones legislativas de 91, de 92, pero no abandona la acción militar contra las amenazas y las violaciones israelíes a la soberanía libanesa, ¿no? Pero, digamos, a partir de entonces va creciendo sin límites el Hezbollah, o sea, va adquiriendo, digamos, un poder excesivo que no tiene ningún otro grupo, ¿no? En los ámbitos institucional, militar, político, ¿no? Desde luego, además, porque, como decía, es el único partido libanés, digamos, o grupo que conservó sus armas después del final de la guerra civil. Con esta justificación, que de hecho la mayoría de los libaneses aceptó en su momento, bueno, hasta el año 2000, digamos, cuando Israel se retiró de la mayor parte del territorio libanés, que era su resistencia militar a la ocupación israelí. Pero entonces es como un, no sé, un poder paralelo y hace entonces que el ejército libanés sea muy impotente, Marta. Sí, el ejército libanés desde luego se reestructuró después del fin de la guerra civil, ha tratado de mantener una cierta, bueno, mayor institucionalidad, no repetir errores del pasado, con la guerra civil se desbandó, etcétera. Podemos decir que en cierta medida es más fuerte, no es exactamente el mismo ejército de inicios de la guerra civil de los años. Y se mantiene lo mejor que puede gracias a la ayuda del exterior, principalmente. O sea, pero sí, digamos, su supervivencia pende de un hilo, ¿no? A medida que se escucha hablar, por ejemplo, de deserciones en el contexto de la crisis económica. El ejército libanés no ha tenido, la verdad, o sea, no ha tenido ni ahora ni antes las capacidades, digamos, después de la guerra civil tampoco, a pesar de que se reestructuró, no ha tenido las capacidades para contener de manera efectiva y sostenida el riesgo de seguridad para Líbano, que enfrenta proveniente de Israel o de Siria o de los territorios palestinos. Y esta impotencia del ejército libanés principalmente me parece se explica por, bueno, primero porque carece de armas ofensivas, que los países occidentales no quieren proporcionar, y ello a fin de preservar la ventaja militar cualitativa de Israel. Y en segundo lugar, porque la naturaleza del sistema político libanés de la que hemos estado hablando, pues impide, como se podrán imaginar, obstaculiza, hace muy difícil la adopción de una estrategia de defensa nacional. Entonces, ante esto, digamos, el ejército se mantiene con ayuda del exterior, sobre todo porque además Estados Unidos, Arabia Saudí, Gran Bretaña, Francia, han amenazado, de hecho, con seguir ayudando, digamos, con paralizar la ayuda al ejército libanés mientras el partido, milicia, partido Shia, Hezbollah, gobierne, ¿no? Y, por ejemplo, Washington tiene a Hezbollah en la lista de grupos terroristas. Bruselas hace lo mismo con su brazo armado. Francia, según los presidentes, busca mantener más bien un diálogo, ¿no? Porque reconoce que es un actor con el que hay que negociar, con el que hay que hablar, es un actor integrado al sistema político libanés, ¿no?
Entonces, a veces esas denuncias, ¿no?, de dejar de apoyar al Líbano y a su ejército se profieren en vano y de hecho no se concretan realmente porque temen que también eso pueda a la larga traer consecuencias muy nefastas para la seguridad del Líbano. Pero además porque son amenazas que, como sea, desconocen el dilema existencial, por ejemplo, de la autocracia en Irán y de la identidad misma del Hezbollah, ¿no? Y porque se desentienden del tema palestino del que hablaba hace un momento, que tiene, por la presencia de refugiados palestinos, extensiones en Siria y en Líbano, que no hacen más que agudizar, que no han hecho más que agudizar la debilidad del Estado libanés. Y el tema palestino es una bandera que con frecuencia usa también el Hezbollah para sus objetivos de política interna y exterior. Es muy paradójico de todo lo que nos hablas, porque por un lado sabemos que el Líbano, pues no sé, es uno de los principales receptores de ayuda militar por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo Estados Unidos pues trata de limitar esta ayuda que le daría al ejército, ¿no? Mientras el ejército o los aparatos de seguridad no controlen a un poder tan excesivo como el de Hezbollah. Y entonces vemos estas paradojas también de un sistema político que se organizó para darle cabida a todos, pero en el cual un solo actor parece hacer rehén al resto, ¿no? Así es, sí. Entonces, pues a mí me gustaría preguntarte si pudieras abundar en las consecuencias prácticas que tiene el excesivo poder de Hezbollah en la crisis actual. Sí, en efecto, sí, se refuerza un círculo vicioso, ¿no?, con estas paradojas. Y este poder del Hezbollah lo podemos observar en varios niveles. O sea, pues en su política exterior de entrada, las relaciones exteriores del partido que se estructuran alrededor de un conjunto de vínculos orgánicos con Irán, con la República Islámica en Irán, en diversos ámbitos, armamentístico, financiero, ideológico, y con el régimen sirio también, ¿no?, en el ámbito más estratégico, digamos. También el Hezbollah, pues por eso, por ser la milicia más armada e importantísima, decide en temas de guerra y de paz. O sea, a veces usa las armas del partido sin consultar al gobierno y a las instituciones del Estado libanés, ¿no? Por ejemplo, también ha llegado a amenazar, ¿no?, con utilizar las armas en rivalidades internas, como ocurrió en 2008, por lo menos, que recuerde, cuando forzó la dimisión del gobierno, ¿no? Y también el hecho de que las instituciones del Hezbollah tienen un componente religioso y esas han ejercido su influencia sobre la vida religiosa, los centros de culto. También el Hezbollah tiene recursos financieros institucionales que le han permitido crear este espacio, digamos, este estado paralelo, ¿no?, mini estado, ¿no?, dentro del Estado libanés, y es en ese sentido, por todas estas razones, diferente de los mini estados que sí, que establecieron, por ejemplo, algunas comunidades durante la guerra civil, ¿no?, justamente por todos estos elementos. Ahora, desde los 90, como decía, el Hezbollah por decirlo así, se libanizó, o sea, se integró al sistema político, ¿no?, comenzó a participar en política, y después del retiro israelí del sur del Líbano en mayo de 2000, el Hezbollah también buscó obtener poder, convirtiéndose en un miembro más de la clase política del país, ¿no? Y sigue desde entonces acumulando poder con esta coerción que hablaba, pero también con todos estos elementos financieros, religiosos, institucionales y pactos de élite, desde luego, ¿no? Pactos con otros grupos, como por ejemplo los cristianos. Ahora es aliado, bueno, desde 2006 es aliado de un partido cristiano, que es el partido del presidente actual del Líbano, de Mishenam, ¿sí? Y pues, mediante estos pactos también ha podido continuar de esa manera y aprovechando las debilidades del sistema del Estado libanés y también aprovechándose de su infraestructura, ¿no? Y entonces, Marta, ¿qué pasó el 14 de octubre pasado? ¿Qué manifestaron o qué evidenciaron estos enfrentamientos? Ya lo sabemos, en un contexto de polarización del sistema, con un actor sumamente poderoso como Hezbollah. ¿Todo estos enfrentamientos fueron expresión de todo este contexto o cómo los explicas?
Sí, desde luego, ¿no? Sí, esos enfrentamientos opusieron a partidos de los grupos shias, Hezbollah, pero también hay otro que se llama Amal, que también ha existido desde tiempos de la guerra civil, también shia, y los opusieron a elementos armados probablemente pertenecientes a las fuerzas libanesas, que es otro partido cristiano, que no es el del presidente actual. Las fuerzas libanesas, lideradas por un señor de la guerra civil también, que se llama Samir Jan. Y el elemento clave para entender esta situación, digamos, estos enfrentamientos, pues se relaciona con lo que pasó en la explosión, o sea, una explosión que se ha relacionado en cierta medida con la agenda de Hezbollah, ¿no? Y entonces, en un intento por eludir el sistema judicial, que intenta investigar sobre estos atentados, el Hezbollah, junto con este otro socio shia, Amal, ha recurrido a una serie de procedimientos destinados a cuestionar la competencia del juez encargado de esta investigación, el juez Tarek Bitar, acusándolo de politizar la investigación, ¿no? Y hay varios intentos de desacreditar al juez, ¿no? Numerosos, diversos, para presionar al gobierno del primer ministro Najib Mikati de sacar a Bitar del juego. Y aquí está en un dilema el Partido Cristiano, que es el asociado con el Hezbollah desde 2006, que es el partido del presidente actual, de Michel Aoun, que enfrenta pues justamente el dilema de defender los derechos de los cristianos, cuyos barrios, por cierto, fueron devastados por la explosión en Beirut, al tiempo que su principal aliado en las urnas, que es Hezbollah, desde 2006, busca a toda costa vencer al magistrado que está tratando de buscar justicia, ¿no? Entonces, y bueno, es un dilema también para este partido, la Corriente Patriótica Libre, el partido del actual presidente libanés, socio del Hezbollah desde 2006, el otro dilema que enfrenta es que su rival en la arena cristiana, el partido de las fuerzas libanesas de Samir Yahya, puede presentarse como el verdadero defensor de la población cristiana libana. Entonces, bueno, digamos, Hezbollah en este marco con los enfrentamientos, y algo también nos muestran esos enfrentamientos de octubre, es que Hezbollah sabe que debe seguir siendo un actor externo al Estado. Lo necesita, desde luego, a veces colaborar con el Estado, pero mantenerse fuera de él, ¿no? No es el único grupo, desde luego, que obstaculiza la práctica de la ciudadanía de los libaneses, ni el único que contribuye a debilitar más al Estado, pero sí es el más influyente en el país, ¿no? Y es un producto más de estos pendientes del sistema que teníamos antes, ¿no? Y es este sistema el que debe reformarse desde la raíz. Bueno, por lo que mencionas, pues la situación es sumamente compleja, tensa. Ya los enfrentamientos de octubre nos hablan de la enorme dificultad para contener la tensión. Llevamos, pues, no sé, 14 meses de caos desde la explosión, por lo que nos has explicado. Pero pensando en escenarios, nos hablas de que requeriría la solución de este conflicto cierto tipo de reforma política, ¿no? Pero esto parece muy lejano o muy difícil de lograr sin que al mismo tiempo, al abrir ciertos temas de reforma política, el riesgo de un estallido mayor de la violencia o cómo empezar a reformar este sistema que tiene un diseño relativamente maltrecho sin incurrir en altos costos humanos, económicos y políticos. ¿Qué escenarios ves? ¿Hay un riesgo real de guerra civil? ¿Dirías que estamos en este dilema entre guerra civil ¿no? una posible reforma política? ¿Cómo ves el futuro inmediato? Sí, de hecho, la manera y el espacio, además, el lugar donde ocurrieron estos enfrentamientos del 14 de octubre, sí trajeron muy malos recuerdos a los habitantes de esos barrios y de la capital, ¿no? Los regresaron a esos tiempos. El peligro siempre está ahí, es latente. Aunque el Hezbollah probablemente no ganaría tanto, ¿no? Como se puede pensar. Como sea, es un hecho que actualmente cualquier reforma radical es difícil, por no decir imposible. Entonces, lo que están pensando, digamos, lo que lleva ya varios años los libaneses tratando de, ya hablo no de los políticos, de la sociedad, plantearse, y de intelectuales, en fin, reformas realistas, ¿no? Que permitan que el sistema político evolucione, ¿no? Reformas que permitan esquivar algunos bloqueos, ¿no? Estos, por ejemplo, se habla de hay que respaldar seriamente el desarrollo local
en las diferentes regiones del Líbano, ¿no? Para pues que no sea tan fácil que se arraigue, que se enraice el clientelismo en el ámbito político, ¿no? Para que se fomente la aparición de iniciativas locales, para, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un programa de ayuda a los refugiados a las regiones pobres, donde se concentra una parte de esos refugiados, por cierto, ¿no? Entonces, de manera mucho más sistemática hacerlo, ¿no? Entonces, hay reformas políticas también, otras que parecen prioritarias para contener las tensiones internas, como un primer paso, ¿no? Por ejemplo, reformar el sistema electoral, adoptando una ley electoral proporcional que acabe con los monopolios de la representación religiosa. Desde luego, en realidad el único cambio significativo en Líbano sería que se creara una nueva constitución, que se terminara con este sistema confesional, ¿no? Que imposibilita la unidad nacional y la práctica de la ciudadanía. Pero bueno, empezar quizá reformando algunas cuestiones de la ley electoral. También crear un Senado se ha propuesto como que se componga, o sea, cuya composición refleje más la secularización gradual del Parlamento, ¿no? Se fomente la secularización gradual del Parlamento. Que se revise también, esa es otra medida, la ley sobre la nacionalidad. ¿Por qué? Para que sea una ley que permita naturalizar a los descendientes de inmigrantes libaneses. Y eso, por ejemplo, aplacaría los temores demográficos de los cristianos, que son la principal grupo expatriado, ¿no? En el mundo. Por parte del Líbano, digamos, o desde el Líbano. Y también una ley sobre la nacionalidad que permita a las mujeres libanesas dar la nacionalidad, transmitir la nacionalidad a sus cónyuges e hijos. También se ha propuesto crear un código civil facultativo que regule los estatutos personales, ¿no? Y que ofrezca a los libaneses la posibilidad de optar por la laicidad, ¿no? Y elaborar, por ejemplo, un esquema de centralización que permita que consejos municipales desarrollen sus servicios, ¿no? Y eso reduzca, una manera más de reducir el clientelismo del que se sirven determinadas fuerzas políticas para aumentar sus bases electorales. Hay que decir que todo esto que acabo de decir es lo que están discutiendo gran número de libaneses que, recordemos, antes de la pandemia, en octubre justamente de 2019, había vuelto a manifestarse en las calles para exigir la renovación del Estado. Estamos hablando de jóvenes, en su mayoría entre 20 y 30 años. Es la edad joven, es la generación posterior a los acuerdos de Taif, este acuerdo el que mencionaba que puso fin a la guerra civil en 1980, y que son jóvenes que se rebelan contra todo esto, esta crisis económica, esta incompetencia, esta corrupción, este horizonte profesional tan obstruido que tienen, esta confiscación del poder por parte de esta camarilla, porque es eso, esta camarilla de antiguos señores de la guerra en su mayoría que se convirtieron en empresarios y políticos. Entonces, digamos, y estas demandas sociales de los libaneses, de hecho, se hicieron eco en su momento, en parte, de las expresadas en ese año, también en 2018, 2019, en Argelia, en Egipto, en Irak. Ahora, Líbano, con todo, no es una dictadura, ¿no? No es un sistema autoritario, ni mucho menos una dictadura como podemos verla, quizá hay rasgos de autoritarismo, pero no es una dictadura como la vemos en países vecinos, en sus países vecinos. Y eso se refleja, ¿no? En la atmósfera, por ejemplo, de júbilo que prevaleció durante esas manifestaciones, que es inimaginable en los demás países. Entonces, ese estallido popular, por ejemplo, de 2019, había demostrado la posibilidad de una acción política en Líbano fuera del sistema sectario, ¿no? Y mostró que la nueva generación quiere construir un Estado moderno sobre una base ciudadana, del dicho al hecho, ¿no? Además, o sea, es gente, son jóvenes, es una población que está consciente de que este confesionalismo, este sistema político ha sido fuente de discriminación, que ha alimentado la corrupción, porque los productos de cada comunidad se protegen y hay una especie también de complicidad entre comunidades. Entonces hay que acabar con él, muy bien. Pero por otro lado, no se sabe, efectivamente, no se ponen de acuerdo cómo, porque además tienen un temor muy grande, que es efectivamente el que estalle la violencia. La mayoría de los libaneses por eso son conscientes de que cambiarlo es muy difícil, no se puede cambiar de tajo, tiene que haber medidas graduales, consistentes, firmes, pero muy graduales, ¿no? O sea, estas mismas personas que exigen terminar con la clase política no quieren de entrada tocar demasiado este sistema religioso. Tienen miedo, digamos, de que implementar un cambio de ese estilo radical
se acompañe de guerra civil. Entonces, están apostándole a largo plazo, pero con medidas que se empiezan a tomar desde ahora, ¿no? Como las que mencioné y otras, para que se vaya cambiando, renovando la clase política, y eso también se debe hacer a través de las urnas. De hecho, va a haber elecciones legislativas, están programadas para marzo de 2022, ¿no? Entonces, ahí veremos qué se juega, y desde luego no debemos perder de vista que la crisis política también está ligada a una crisis económica, ¿sí? O la crisis económica está ligada a la crisis política, ¿no? En todo caso, lo que también se está planteando es que deben primero salvar la economía antes que la política, ¿no? Eso es un hecho. Estamos hablando de que la mitad de la población libanesa ahorita está en situación casi ya de pobreza, y primero se tiene que estabilizar esa situación. Consideran que es relativamente más fácil de lograr, porque cambiar las mentalidades y las prácticas políticas va a llevar mucho más tiempo. Es increíble, Marta, la complejidad de este escenario que nos has explicado el día de hoy, pero creo que nos podemos quedar con dos elementos de optimismo. Uno, en efecto, no es una dictadura como puede ser la dictadura en algunos países vecinos. Y dos, probablemente podamos apostar al cambio generacional, que evidentemente no sabemos cómo va a ser, que seguramente van a seguir sin ponerse de acuerdo, pero algo tendrá que pasar, ¿no? Las nuevas generaciones quizá ya reformarán, no sé si gradualmente, no sabemos si abruptamente, pero por lo menos hay un movimiento que nos puede indicar que hay una cierta esperanza de cambio en algún momento. No me resta, Marta, sino agradecerte muchísimo todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Vamos a seguir muy pendientes con la evolución del Líbano, y en caso de que suceda algo más, pues ya te convocaremos para un nuevo podcast. Así que muchas gracias, y desde luego muchísimas gracias a la profesora Guadalupe González, que me ayudó en la conducción de este podcast de manera excelente, como siempre lo hace. Muchísimas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.